pausa en la serie que comenzamos la semana pasada, o traigo un tema especial por ser Día del Padre, ¿verdad? Y bueno, el tema que le traigo hoy le titulé La verdadera grandeza. La verdadera grandeza. Vamos a tomar como referencia nuestro texto base, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, verso 45, por favor. ¿Lo tiene? Marcos 10, 45. Dice Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué le parece si hacemos una oración antes de empezar nuestro tema? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia, Señor. Tú eres fiel, tú eres bondadoso, tú eres misericordioso, Señor. Tú te apiadas de nosotros, Señor. Nosotros que somos polvo, somos creación tuya, Señor. Tú sabes de nuestra necesidad, de lo que carecemos y por lo tanto, Señor, tú tienes siempre misericordia de nosotros. Y hoy te rogamos, Señor, que tu palabra pueda caer en buena tierra, en nuestros corazones, para que dé fruto en su tiempo, Señor, que dé buena semilla también, Padre. Te damos gracias por tu palabra y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tenemos que iniciar este tema, mis hermanos, con una pregunta. Si usted vio el versículo que leímos, está hablando de servir, ¿verdad? Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate a muchos. La pregunta es, ¿qué es servir? ¿Qué es servir? Como verbo, mis hermanos, esta palabra servir, pues la definición es trabajar en beneficio de otra persona. Eso es servir, trabajar en beneficio de otra persona. Y ese término, mis hermanos, servidor, es el nombre que por cortesía una persona se da a sí misma en relación con otra. Servirle a alguien, mis hermanos, en el caso de un mesero, por ejemplo, significa tomarle el pedido, ¿verdad?, a las personas, pero también es hacerle entrega de esa comida o bebida que estas personas pidieron. Ellos hacen un servicio, ¿sí o no? Los meseros, por ejemplo, ¿no? Entonces se acostumbra en muchos países, por ejemplo, a entregarle al mesero, una vez finalizada la comida, una pequeña suma de dinero llamada propina en agradecimiento a la buena calidad del servicio que esa persona prestó, ¿sí o no? Y si no hizo buen servicio, ni propina le deja, ¿verdad? Hasta le reclama. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre servicio, mis hermanos? ¿De qué habla la Biblia sobre servicio? El mundo, mis hermanos, promueve la ambición personal y el orgullo. Eso es lo que promueve el mundo, la ambición personal y el orgullo. Y vivimos, mis hermanos, para competir y triunfar. Eso es lo que el mundo promueve. Y queremos ser los primeros, queremos ser el jefe, ¿sí o no? Y hasta sigo siendo el rey, dicen por ahí, ¿no? Pero es posible que Dios desee algo mucho más grande para nosotros que nuestra propia ambición personal. ¿Usted qué dice, hermano? ¿Usted qué dice? ¿Es posible que Dios desee algo mucho más grande para nosotros que nuestra propia ambición personal? ¿Usted qué dice? ¿Sí? Sí, sí es posible. Y efectivamente Dios lo desea para nosotros. Lo más grande que Dios desea se encuentra en un lugar que es improbable para muchos. Un lugar al que la mayoría de nosotros nunca miraríamos. ¿Cuál es ese lugar, mis hermanos? El lugar de ser un servidor. ¿Cuántos quieren ser servidores aquí? ¿Cuántos quieren ser siervos? ¿Amén? ¿No, no todos? Bueno, los que levantaron la mano el Señor ya los vio. Los que no, todavía no se deciden, decídense, hermanos. ¿Sí? El mundo, mis hermanos, no tiene un buen concepto de los sirvientes. El mundo no tiene un buen concepto de los sirvientes. Ser un siervo es estar en la posición más baja. ¿Cuántos lo sabían? Ser siervo es estar en la posición más baja.
Nadie se enorgullece de su trabajo como sirviente. ¿Verdad que no? Nadie. De hecho, la mayoría de la gente se avergonzaría de que le llamaran sirviente. La mayoría de la gente. Sin embargo, no vivimos para las opiniones o los aplausos de los hombres, mis hermanos, sino para Dios. Vivimos para Él. ¿Sí o no? Por lo tanto, mis hermanos, debemos de preguntarnos, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice la Biblia sobre el servicio? En la creación, mis hermanos, parte de la intención de Dios para la humanidad era servirle y ayudarse mutuamente. Mire, deje un apartado en Marcos, pero vaya a Génesis 2:15. Si viene ahí en la Biblia, son los primeros libros. Es el primer libro, mis hermanos. Rápido lo va a encontrar. Génesis 2:15. ¿Lo tiene? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dijo? ¿Qué iba a hacer? Le haré ayuda idónea para él, ¿verdad? Ese es el plan que Dios hizo al iniciar la creación. Al principio, mis hermanos, el servicio a Dios y a los demás era perfecto y alegre al principio. Sin embargo, después de la desobediencia del hombre, mis hermanos, la muerte entró en el mundo y el servicio se volvió doloroso y penoso. Ahí está en Génesis, ¿verdad? Ahora vaya al capítulo 3, versículo 16. Y vea en lo que se convirtió este servicio, ¿verdad? Doloroso y penoso. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿A poco no cuesta ganarse el sustento diario para poder sostener su familia? ¿Cuesta o no cuesta? ¿Sí o no? Tiene que madrugar, ¿verdad? Tiene que levantarse temprano, ¿verdad? Tiene que a veces salir muy tarde de su trabajo, ¿sí o no? Trabajar horas y horas, bajo el sol algunos. ¿Y todo para qué? Pues para poder obtener el sostén de su casa, ¿sí o no? Y aquí está, ¿verdad? Dice que con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18. Y algunos lo hacen literal, ¿verdad? Todos los días trabajan. Versículo 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, hasta que mueras, ¿verdad? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y para remediar este asunto, mis hermanos, esta situación del hombre y para restaurar a la humanidad, pues Dios prometió a un Salvador, ¿sí o no? Eso usted lo encuentra en Génesis 3:15. Pero Jesús, mis hermanos, nuestro Salvador, vino como el siervo sufriente para cumplir lo que la humanidad no pudo. A eso vino Jesús, a cumplir lo que la humanidad no pudo. Y Cristo, mis hermanos, sufrió el dolor y el castigo que merecen nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pero por eso, mis hermanos, por eso Dios le otorgó a Jesucristo el título de mi siervo escogido. Eso viene en Mateo 12:18. Mateo 12:18 dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Si Jesús, mis hermanos, que es el resplandor mismo de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza, no se avergonzó, Jesús no se avergonzó, mis hermanos, de ser llamado siervo, ¿cómo podemos nosotros, verdad, hombres que somos pecadores, despreciar esa función de ser siervo, de ser un servidor?
Cristo, mis hermanos, no solo murió por nuestros pecados, sino que vivió para servir tanto a Dios como a los hombres. A eso vino el Señor. Jesús sometió su voluntad, mis hermanos, a la voluntad del Padre. Y Jesús sirvió al Padre sirviendo a la humanidad. Porque Él decía, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Y ¿saben una cosa? Jesús no paraba, ¿eh? Yo creo que, me imagino que en esa época se formaban, yo creo, filas y filas para recibir un milagro de Jesús. Por lo menos para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y oraran. Y yo así me lo imagino, ¿no? Orando. Y hasta que el último se fuera, hasta que ya no había el último, ahora sí se iba a descansar. Él vino a servir, mis hermanos, a la humanidad. Entonces, Él vino a poner ejemplo, mis hermanos, para que ninguno de nosotros piense que somos de una condición muy elevada para servir a nuestro prójimo, ¿sí? Haríamos bien en fijarnos en el ejemplo de Cristo, mis hermanos, de cómo Él sirvió. En la Biblia tal vez no haya ningún versículo que refleje mejor el corazón de siervo de Cristo, mis hermanos, y el mandato de seguir las huellas de la servidumbre que Filipenses. Mire, vaya a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Ese es el mayor ejemplo que nos pueden dar las Escrituras con este respecto, con el respecto de servir y el ejemplo que Jesús nos dio. Filipenses 2, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice Filipenses 2, 3. Nada hagas por contienda, por vanagloria. Antes bien, con humildad, ¿qué debemos de ser, mis hermanos? ¿Cómo debemos de comportarnos? Humildemente, ¿verdad? Dejar nuestro orgullo a un lado, ¿sí o no? Debemos de ser humildes, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo debemos de estimar a los demás, mis hermanos? Superiores, como a él mismo. El otro día yo estaba levantando con una bolsa de basura. Estaba levantando en las mesas la basura, mis hermanos. Y bueno, yo entiendo que a lo mejor se les haga raro que, ¿cómo el pastor va a estar levantando la basura? Hermanos, si Jesús puso el ejemplo, ¿quién soy yo para no levantarme y recoger la basura de las mesas? Dígame, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, mis hermanos. Amén. Y no mirando cada uno por lo suyo propio, dice el versículo 4, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se fija? Esa es una forma humilde de buscar el servicio hacia los demás. ¿Sí? Y vea el versículo 10, el versículo 6 dice, el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo. Para poder servir, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Tenemos que despojarnos de nuestro orgullo y ser humildes, es lo que dice la palabra. Porque a veces el orgullo no nos permite servir a los demás, ¿verdad? Dice, y se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? De siervo. Fíjese, Jesucristo tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es nuestro máximo ejemplo, mis hermanos. Y estas escrituras es la mejor forma de cómo nos pueden ejemplificar cómo Cristo vino a este mundo a poner el ejemplo, mis hermanos, de servir a nuestro prójimo. Amén. Y hay que señalar, mis hermanos, que servir a los demás, escuche, ponga atención. Hay que señalar que servir a los demás, ponga atención en esto, no se duerma, equivale inevitablemente a complacerlos. ¿A quiénes? A los demás. Si tú quieres servir a alguien, es para complacer a los demás. Miren, los que estamos sirviendo, los que tenemos una posición de servicio, es para complacer a los demás. Un maestro, un ujier, ¿verdad? Los que predican, los que oran, todos estamos aquí, mis hermanos,
para servir. ¿Sí o no? Y Jesús dijo la verdad, incluso, mis hermanos, cuando Jesús en tiempos, momentos difíciles, porque él estaba a punto de morir, Jesús dijo la verdad. Mire Juan 18:37, lo que Jesús dijo. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? ¿Usted qué cree, que Jesús era rey o no? Sí. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuántos oyen la voz del Señor? El viernes estuvimos hablando de esto, ¿verdad? Versículo 38 dice: le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Si Pilato hubiera quedado ahí a esperar la respuesta de Jesús, a lo mejor se hubiera convertido ahí, ¿no? Pero no esperó, se dio la vuelta. Dice que cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Jesús, mis hermanos, reprendió a los fariseos santurrones, ¿sí? Aquellos que se sentían muy bondadosos, así como que muy bien cerca de Dios, pero veían a los demás con bajeza, ¿sí? Como se acuerda la oración del fariseo y del republicano que estaban ahí, el republicano diciendo: pobre de mí, soy pecador, Señor, ten misericordia, ¿verdad? Yo fallo delante de ti. Y estaba el fariseo: oh Señor, gracias te doy porque no soy como ese republicano que está ahí. Yo oro, ayuno, voy a la iglesia los domingos y los viernes a las 7:30 y no me duermo. ¿Ah? Aleluya. ¿Ah? Entonces Jesús reprendió a esos fariseos santurrones. Proclamó grandes advertencias a los que se negaban a arrepentirse y a creer en él. En ocasiones, mis hermanos, tuvo que reprender hasta a sus propios discípulos. ¿Cuántos aguantan la corrección? No todos, pero hay quienes sí. Siempre que haya un conflicto entre complacer a Dios y complacer al hombre, mis hermanos, debemos de elegir siempre complacer a Dios. Siempre, siempre complacer a Dios sobre todo. Porque si desobedecemos a Dios, no vamos a ofrecer un servicio digno al hombre, mis hermanos. Por eso siempre tenemos que primero obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nuestro servicio a Dios, mis hermanos, y a los hombres no debe de realizarse con un espíritu de queja y de reproche, sino con alegría y por amor. ¿Por amor a quién? A Dios y a nuestro prójimo. Amén. Así que si los que servimos aquí, usted dice: ay, es domingo y tengo que servir. Y luego hoy es Día del Padre y tenemos que poner la carpa y levantar mesas. Ay, qué flojera. ¿Sabe que si usted lo hace así, pues no está mostrando amor? Y su servicio no es digno, ¿sí?, delante de Dios. Entonces, en las Escrituras, mis hermanos, el amor y el sacrificio van de la mano, ¿sí? Mire, vaya a Santiago 2, versículo 15 para leer esto. Todavía está ahí en Marcos, ¿verdad? Está esperando que ya empiece lo de Marcos, pero tranquilo, ahorita empezamos. Santiago 2:15, ¿lo tiene? Dice: si un hermano o una hermana están desnudos, y entiéndase desnudos es de que le falte, tenga necesidad, ¿sí? Porque ahí dice: y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, yo voy a orar por ti, hermano. Ah, sí, yo voy a orar por ti, por esa necesidad que tienes, pero no oras por él. Id en paz y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Ay, hermano, voy a orar por esa necesidad que tienes. ¿No tienes trabajo, hermano? Voy a orar por ti. ¿Sí? Bueno, tampoco no voy a pensar que aquí es un lugar de beneficencia, ¿verdad? O sea, sí hay que apoyarnos en las necesidades que tenemos como hermanos, pero una necesidad, o sea, real, ¿verdad? Porque hay algunos que quieren aprovecharse de eso. Y aquí en este lugar no digo que es la ocasión, pero hay lugares donde la gente se aprovecha, mis hermanos. Y llegan a las iglesias y a uno le piden $10 y luego le piden a otros $10. Y entre 10 hermanos, ¿ya cuánto juntó? 100 y pidió para el camión. Entonces ya juntó para el Uber, ¿verdad? Pero Dios, mis hermanos, nos ordena en su palabra
que no amemos solo de palabras, sino de hecho y de verdad. Amén. Primera de Juan 3:17 nos dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Dice Juan. Versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Si tú ves a alguien necesitado, hermano, de verdad, mire, yo no sé cuál es la situación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque no soy adivino. Pero si alguno de nosotros entre los hermanos que nos mezclamos sabemos y conocemos cuál es la necesidad, hermano, usted no endurezca su corazón y apoye a su hermano, ¿sí? Si quiere orar por él, ore por él. No nomás diga, voy a orar por ti y ya así lo deja. No, ponga sus manos en ese momento y ore por él. Amén, al menos, ¿verdad? Dele ese apoyo moral. Entonces, hasta este punto, mis hermanos, Jesús nos dejó ejemplo, ¿sí o no? Hasta aquí. Y es aquí donde ahora, mis hermanos, Jesús muestra a sus discípulos la verdadera grandeza en el reino de Dios. Aquí es donde Dios los va a mostrar, Jesús, ¿verdad? Como le decía al principio, el mundo promueve la ambición personal y el orgullo. Y vivimos para competir y triunfar, ¿sí o no? Porque si tú estás en tu trabajo, tú quieres pelear por el puesto, vacante que hay de supervisor, ¿sí o no? Y vas a competir con otros que quieren también ese puesto, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí está aquí conmigo, hermano? ¿O está pensando? Entonces, vivimos para competir y para triunfar. Y queremos ser los primeros, como le dije al principio, ¿sí? Queremos ser el jefe. Y esto fue lo que sucedió con los discípulos, por ejemplo, Jacobo y Juan. Ellos querían ser el jefe. Ellos pidieron posiciones de estatus a Jesús, mis hermanos. Miren, ahí está el Marcos con su apartado. Vaya Marcos 10:35 para que veamos esto. ¿Cómo es que estos hombres pidieron, pues, no poca cosa, ¿verdad? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, los Boanerges le llamaban, ¿sí? Vea, Marcos 10:35. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Imagínense, ¿no? Llegaron con esa autoridad a casi imponerle al Señor, ¿no? Queremos que nos hagas lo que pidamos. Y esto, mis hermanos, sin duda, pues era una extensión del continuo asunto de conversaciones que entre los discípulos tenían, ¿sí? Ellos a menudo hablaban sobre quién de ellos sería el más grande. Fíjense, ellos querían un huesito, como dicen por ahí, ¿verdad? Y vea, dejando ahí un apartado, regrésese un capítulo atrás, en Marcos 9:33, para que veamos que este asunto ellos ya lo traían entre ceja y ceja. Este asunto ellos ya lo venían tratando, ya lo venían platicando entre ellos, que quién sería el más grande. Vea Marcos 9:33. Y llegó a Capernaum, hablando de Jesús, y cuando estuvo en casa, les preguntó a los discípulos y les dijo: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, ¿de qué discutían entre ustedes en el camino? ¿Qué estaban discutiendo? Porque los oía. No, yo voy a ser el primero. No, yo. Tú, Pedro, eres bien atrevido así, te aborazas y luego a veces la riegas, hablas de más, eres imprudente. Tú no puedes ser el jefe. Yo soy todo corazón, decía Juan, ¿verdad? Yo hasta me recuesto en el pecho de Jesús. Decía, no, pero eso es de débiles, le decía otro, ¿verdad? Y ahí se estaban peleando entre ellos. Eso no puede ser tú más grande que los demás. Y ahí estaban ellos discutiendo, ¿verdad? Entonces dice Jesús, ¿qué estaban discutiendo entre ustedes? Mas ellos, ¿qué hicieron? Callaron. ¿Por qué? Porque los agarraron en la movida, ¿verdad? Porque los descubrieron. Ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y no se atrevieron a decirle a Jesús eso, porque sabían que Jesús los iba a reprender, ¿sí?
Jacobo y Juan, mis hermanos, se sentían confiados de que ellos serían los más grandes. Así que ellos le pidieron a Jesús que confirmara sus opiniones acerca de ellos sobre las altas posiciones en ese momento. Y vea lo que dice en Marcos 10:36. Hablando de Jesús, ¿verdad? Él les dijo, ¿qué quieren que les haga? Porque les dijo, Señor, tenemos una petición y queremos que nos la cumplas. Venían, ¿no?, bien dispuestos, bien decididos, Jacobo y Juan, ¿no? Entonces les dijo Jesús, ¿qué quieres que yo les haga? Y ellos le dijeron, concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aleluya. ¿Ah? ¿Cómo ve? A pesar de la declaración continua de su padecimiento venidero, porque Jesús, pues él constantemente les enseñaba y les decía, ¿saben qué? Voy a padecer, voy a morir. ¿Va? Entonces los discípulos aún pensaban que cuando Jesús llegara a Jerusalén, él establecería su reino político. Ellos pensaban así. Y ellos pensaban, no, pues ya que estemos ahí, ya que tú ya que seas el presidente, yo quiero ser el vicepresidente y pues el otro lo ponemos del concejal. ¿Ah? Es lo que quería Juan y Jacobo. Querían puestos de autoridad, puestos importantes, ¿verdad? Y aquí Jacobo y Juan, mis hermanos, pidieron entonces posiciones de estatus muy alto en la administración de Jesús, ¿sí? Quienes anticipaban que pensaban ellos que iban a ser instalados de una manera pronta, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, yo quiero estar uno a tu derecha y otro a la izquierda. Y esto, mis hermanos, el estar a la derecha y a la izquierda sugiere cercanía a la persona del rey y por lo tanto una parte de su prestigio y de su poder. Es lo que ellos querían. Fíjese, en lugar de honor era el asiento de la derecha, el lugar del honor era el asiento de la derecha y el lugar de segundo honor era el asiento de la izquierda. Nada más y nada menos que querían eso estos hombres. Mire, no lo busque, pero yo lo voy a leer Primera de Reyes para que veamos esto que la palabra dice, hablando de la derecha y la izquierda, que eran lugares de honor. Primera de Reyes 2:19 nos dice que vino Betsabé al rey Salomón. ¿Y quién era el rey Salomón? Y digo, más bien, ¿quién era Betsabé para Salomón? Su mamá, muy bien. Así leen la Biblia, así la estudian, hermanos. Entonces Betsabé, la mamá de Salomón, fue con él para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Salmo 110:1, ahí hablamos que la sentó a su diestra, es un lugar de honor, ¿sí? Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, lo que estaban pidiendo estos discípulos, pues no era poca cosa. Ellos pidieron los dos lugares más prestigiosos, mis hermanos, en la administración de Jesús, y pues ellos casi no pedían nada, ¿verdad? Porque fíjense, yo recuerdo una vez, ahorita me da risa, pero se lo cuento porque cuando iniciamos esta obra, hubo una vez una persona que me dijo, ponme como copastor. Dije, ¿sabes qué? Eso no depende de mí, ese es un llamado, eso Dios lo pone. Pero yo te voy a ayudar, tú puedes ponerme como copastor. Así me lo dijo, ¿sí o no? Dije, ¿sabes qué? No, es que eso no está yo en ponerlo. Yo no soy quien pongo posiciones. Eso está en un llamado que Dios hace, ¿sí? Entonces, eso existe, mis hermanos, aún hoy en día. Entonces, veamos ahora la respuesta de Jesús. Él piensa en términos de sacrificio. Jesús piensa en términos de sacrificio, mis hermanos, no de gloria propia. Y vea Marcos 10:38, lo que dice. Entonces Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. No saben lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque Jacobo y Juan aún trabajaban bajo las ideas carnales en cuanto al reino de Dios. Ellos eran guiados por su naturaleza carnal, por sus pensamientos. Ellos en realidad no tenían idea que se tenía que hacer para ser grande en el reino. Ellos no tenían idea, ¿verdad? Por eso Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. Pero no fue debido a que Jesús no se lo dijo.
O sea, no es que ellos no tenían idea. Jesús siempre les enseñaba, pero ellos eran guiados por su carne. Así como este varón que le estoy platicando, que fue guiado por su carne y quería ese puesto a fuerzas. ¿Verdad? Vea, lo continúa diciendo el versículo 38. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron, ellos dijeron, podemos. ¿Sí? ¿Sí lo vio? ¿Sí lo ve ahí o no? Podemos, claro que sí podemos. Su respuesta, la respuesta que estos hombres dieron, mis hermanos, fue una respuesta rápida y sin pensar y meditar en ella. A veces así somos, mis hermanos. A veces nos hacen preguntas y no meditamos en la pregunta. No pensamos primero antes de hablar. En cuanto nos están respondiendo, es más, todavía ni termina la pregunta y ya estamos respondiendo. Y después nos damos una arrepentida porque no era lo que tenías que haber contestado. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado eso, hermano? No levante su mano, pero eso pasa muy a menudo, ¿verdad? Queremos adelantarnos a las preguntas que nos hacen. Y estos hombres se adelantaron. Sí, sí podemos, ¿verdad? Sí podemos. Entonces fue una respuesta rápida y sin meditar en ella. Quizá cuando Jesús dijo esto, una gran sonrisa apareció en estos hombres, ¿no? En el rostro de Jacobo y de Juan. A lo mejor dijeron, no, ya la hicimos, ¿verdad? Ellos pensaban que habían obtenido algo. Ellos dijeron, no, ahora sí ya, la hicimos. Y ambos, mis hermanos, Santiago o Jacobo y Juan, porque también se le conoce como Santiago, tuvieron que ser bautizados en sufrimiento como lo fue Jesús también. Pero sus vasos y bautismos fueron diferentes. Cada uno experimentó sufrimiento de distintas maneras. Por ejemplo, Jacobo fue el primer apóstol en ser martirizado, el primer apóstol. Hechos 12:1 nos lo enseña en el capítulo 12, verso 1 del libro de los Hechos. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. ¿Y mató a espada a quién? A Jacobo, hermano de quién, el que Jacobo, ¿verdad? El que quería un puesto de autoridad, quería sentarse a la izquierda o a la derecha, era hermano de Juan. Estos hombres, algunos historiadores cuentan pues que también Juan, aunque eso no lo dice la Biblia, pero algunos historiadores dicen que Juan también sufrió algunos martirios. Inclusive dicen algunos que fue metido en una caldera en aceite, hirviendo Juan sin pasarle ningún daño. Aunque eso la Biblia no lo dice, lo dicen los historiadores, ¿verdad? Acerca de esto. Pero Jacobo, mis hermanos, tenía que estar listo para ser el primero en morir entre los discípulos. Entonces yo me imagino que Jacobo fue el que pidió estar a la derecha. Fíjese, ¿eh? Ahí está. Pidió estar a la derecha, ándale pues. Fue el primero en morir. Y Juan, ¿qué pasó con Juan? Juan tenía que estar listo para vivir la vida cristiana más larga y ser testimonio entre ellos. Porque él murió de viejito, ¿cuántos saben esto? Santiago entonces fue el primer mártir entre los apóstoles y Juan, mis hermanos, fue el único apóstol que no murió por el martirio. Aunque no, como le decía, no por falta de intentos, porque la historia dice que sí intentaron matarlo otras veces. Inclusive cuando él tuvo la revelación, Apocalipsis, él estaba aislado, como exiliado en la isla de Patmos. ¿Cuántos sabían eso? Cuando recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Pero estos hombres, mis hermanos, Jacobo y Juan, se durmieron en Getsemaní. ¿Lo recuerda? Abandonaron al maestro, mis hermanos, cuando fue arrestado. Jesús les dijo, vengan. Era Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sí se acuerdan? Y les dijo, vengan, acompáñenme a orar. ¿Y qué sucedió con estos hombres? Se quedaron dormidos, así como usted comprenderá, ¿no? Se quedaron dormidos. Y el Señor les dijo, ¿no pudiste haber orado ni al menos una hora conmigo? ¿No pudieron orar ni al menos una hora conmigo? Ay, y otra vez, oren para que no caigan en tentación. Y otra vez Jesús se apartó de ellos y volvió a orar. Y regresó y otra vez, ¿qué pasó? Los encontró dormidos. Y ya no quiero repetirlo. Los encontró dormidos, mis hermanos. Entonces le dijo, ¿saben qué? Duerman ya. Ya, duérmanse.
duérmanse. No, no es cierto. Les dijo, duérmanse ya. ¿Verdad? Ya duérmanse, ya, ¿para qué? Si no oraron, yo me los traje para que me acompañen a orar y no oraron. Ya duérmanse. La hora ha llegado. ¿Verdad? Y él les decía que oraran ¿para qué? Para que estuvieran fortalecidos, para que al momento de la prueba estuvieran firmes. Por eso es necesario orar, mis hermanos. Las reuniones que hacemos aquí de oración no son de casualidad. Es porque oramos unos por otros. Tenemos que orar en casa, definitivamente. Pero cuando oramos aquí, oramos unos por otros. Uno está orando su necesidad y los demás están, sí, Señor, estamos apoyando la oración. ¿Sí? Nos estamos fortaleciendo unos a otros. ¿Sí? Entonces, abandonaron estos hombres al maestro. Lo abandonaron. Y al menos uno de ellos le falló en la cruz. Solamente podemos seguir a Cristo en su copa y en el bautismo después de que hemos sido dotados con el Espíritu Santo, mis hermanos. Porque el Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza para resistir la prueba. ¿Sí o no? Entonces Jesús reconoció que realmente estos hombres no entendían, pero más adelante lo harían, entenderían. Jesús les dijo, vean lo que dice, lo que continúa diciendo el versículo 39. Porque él les dijo, sí podemos, ¿no? Luego respondieron, ¿verdad? Y Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, serán bautizados. Y el uso popular del griego del vocabulario bautismo, mis hermanos, era para hablar de ser abrumado por el desastre o el peligro. Y una metáfora similar al uso de sumersión está presente en la Escritura. Mira, acompáñenme para ver un par de ejemplos que reflejan esta idea. Vamos al libro de los Salmos, dejando un apartado en Marcos. Salmos 42, versículo 7, por favor. Salmos 42, versículo 7. ¿Lo tiene? El libro de los Salmos está entre el Génesis y el Apocalipsis. Amén. Salmo 42, 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y vaya al Salmo 69, 2. Rápidamente, porque está hablando de un bautismo, ¿no? Es una metáfora similar, bautismo, para hablar de ser abrumado por el desastre o el peligro. Esa palabra. Salmo 69, 2 dice, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. ¿Se fija? Entonces Jesús sabía de qué se trataba el bautismo que ellos habían pedido. Ellos sabían. Él sabía que este era un bautismo de padecimiento, mis hermanos. Por eso les dijo, ustedes pueden beber de la misma copa, ¿verdad? Pero les dijo Jesús, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Es decir, que Jesús sabía, mis hermanos, que ese bautismo era el padecimiento. Y estos hombres también iban a padecer. ¿Cuántos han pasado por pruebas en su vida cristiana? ¿O usted, su vida ha sido sin pruebas? Mire, yo me acabo de sorprender para bien, ¿no? Para bien, pero qué cosas, ¿no? Un amigo nuestro nos dijo que nunca pasó una prueba en su matrimonio. Jamás tuvo pruebas ni dificultades hasta que se enfrentó a la muerte de su esposa. Se murió su esposa y esa fue la prueba grande que él tuvo. Pero Dios lo ha sostenido y lo ha tenido firme, ¿verdad? Pero qué cosas, ¿no? ¿Cuántos no pasan pruebas en el matrimonio? Pues la gran mayoría, ¿no? Este fue un caso para mí especial. Yo jamás había escuchado a alguien que en sus más de 20 años de matrimonio no hayan padecido ninguna dificultad, ni económica, ni física, ni nada, de enfermedad, nada. O sea, estaban bien, ninguna prueba. Pero vino la prueba del Señor, ¿verdad? Probó a uno de ellos, pero está firme. Eso me da a mí, a mí me bendice, la verdad, y también me inspira, ¿verdad? Vayamos por favor a Marcos 10:40. Marcos 10:40.
Hoy lo voy a hacer corto, mis hermanos. En vez de 2 horas voy a hacer 1 hora y media. ¿Qué le parece? Marcos 10:40. ¿Lo tiene? Dice, pero el sentaros a mi derecha, les dijo Jesús, y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Fíjese, ¿eh? O sea que sí hay un lugar que está para sentarse a la derecha y a la izquierda. Pero Jesús dijo, no está en mí darlo. Jesús aquí demostró, mis hermanos, una sumisión increíble a su Padre. Él estaba mostrando esa sumisión. Él ni siquiera declaraba, mis hermanos, el derecho para escoger cómo serían recompensados sus siervos, sino que cedía eso a que su Padre lo hiciera. ¿Sí? Jesús no vino a hacer su propia voluntad, ¿cuántos saben esto? Sino la voluntad de aquel que lo envió. Y entonces dice correctamente del rango de su reino, dijo él, no es mío darlo. ¿Sí? Aquí vemos sometimiento de Jesús al Padre. Fíjese. Y cuán profundamente tomó nuestro Señor un lugar humilde por nuestro bien. ¿Sí o no? Al dejar su autoridad al lado, lo leímos en Filipenses, ¿no? Él da con este ejemplo, Él nos da una reprimenda, mis hermanos, silenciosa a nuestro egoísmo. Él siendo Dios, no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó y se hizo humilde, se hizo hombre, se hizo siervo. Versículo 41 de Marcos 10. Fíjense, cuando lo oyeron los 10, porque pues ahí estaban, todos estaban discutiendo, cuando lo oyeron los 10, ¿verdad? Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Otra vez dijeron, han de haber dicho, no, estos ya se nos adelantaron. No, estos ya nos ganaron. Estos ya le pidieron al Señor el huesito y de seguro ya se los va a dar. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No tenemos asegurado nada. ¿Ah? Hermanos, no busquemos el huesito. No busquemos posesión ni posición. Busquemos al Señor mejor. Y Él es el que va a dar las cosas. ¿Sí o no? Mire, la verdad, hermanos, yo ni por la mente me pasaba que algún día iba a ser pastor. Estaba el llamado, pero era un llamado así como muy lejano. Me acuerdo una vez que recién me convertí y fui a consejería con el pastor Toño Ortiz. Mi esposa y yo íbamos con él, fue nuestro consejero matrimonial y personal, y siempre que nos pasaba íbamos y llorábamos con él, y él estuvo en todo nuestro proceso desde que nos convertimos a Cristo, desde antes y desde que nos convertimos a Cristo. El pastor Toño Ortiz estuvo ahí y hasta la fecha, ¿no? Lo consultamos de repente para algunos asuntos. Pero yo recuerdo que yo le dije, yo había bien convertido, no, pues traía el fuego, ¿no? Él traía el primer amor. Y yo le dije, no, yo quiero servir, le dije, yo quiero servir. Ah, sí, está bien, pues ahí hay ujieres, hay para lavar los baños, ¿en qué quieres servir? No, yo quiero servir de tiempo completo. Me dijo, no, ¿sabes qué? No, eso no es así. Tienes que esperar el momento, porque eso es un llamado. O sea, me estuvo enseñando, ¿verdad? Y con la palabra, y me dijo, es que no es así. ¿Cómo vas a dejar de trabajar y de tiempo completo? ¿Y de qué vas a vivir? No, pues me puso en mi lugar, ¿no? Dije, de veras, ¿no? Entonces no, me calmé. Entonces ya en su tiempo, bueno, el Señor lo dio, ¿no? Pero imagínense, cuando lo oyeron los 10, se enojaron, porque dijeron, y ya me ganaron el puesto que yo quería. Los discípulos pensaron erróneamente que se habían otorgado un honor único a Santiago y a Juan. Y ellos no sabían que Jesús podría haberles hecho la misma promesa de sufrimiento a cualquiera de ellos, ¿eh? A cualquiera de ellos les pudo haber hecho la promesa. De la copa que yo bebo, ustedes van a beber. Del bautismo que yo voy a tener, ustedes van a tener también. Esa promesa era para todos. ¿Sí? Ellos no sabían esto entonces. Entonces la indignación de los 10 sin duda surgió menos de humildad que de envidia, ¿sí? Y temor de poder perderse de algo. Es aquí, mis hermanos, que Jesús, cuando ve esta situación de que todos, unos pidiendo y otros diciendo, no, ya se nos adelantaron, ¿y ahora? ¿Dónde está mi huesito? ¿Ah? Entonces aquí es donde Jesús, mis hermanos, aprovecha para dar una enseñanza profunda a todos sus discípulos, a todos sus discípulos, cuando describe
¿Cuál es la verdadera grandeza? La verdadera grandeza. ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de Dios? ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de Dios? Con convicción, hermano. ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de Dios? Muy bien, ya despertaron. Entonces, fíjese, la grandeza. Marcos 10:42 dice, mas Jesús, llamándolos a todos los discípulos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero dice, pero no será así entre vosotros. El deseo de Juan y de Jacob por posición, mis hermanos, y estatus, demostró que aún no conocían la naturaleza de Jesús con respecto al liderazgo y el poder. Aún no lo conocían. ¿Sí? Y es una reprensión punzante, mis hermanos, para la manera en la cual hoy en día la iglesia moderna mira al mundo en cuanto a la sustancia y estilo. Plenamente la iglesia no debe de operar en la manera que lo hace el mundo. No. Porque hoy en día se eligen a pastores de a dedazo, ¿no? Hacen una junta y ahora sí, este pastor, hacen una junta para el servicio. Hacen una junta de la mesa directiva y escogen a quién va a ser ahora los tesoreros, quiénes van a ser los maestros, y cada año los van cambiando en algunas iglesias. ¿Se ha fijado en eso? Cuando debe de ser un llamado de parte de Dios y porque somos de un gobierno teocrático, no democrático. Si no, entonces estamos adoptando las ideas del mundo, ¿sí o no? Inclusive hay iglesias donde después de determinado tiempo cambian al pastor a otra sucursal. ¿Sí sabía eso o no? ¿Sabes qué? Pues te vamos a cambiar a aquella iglesia. Ahora vamos a poner aquí. Y las ovejas, imagínense, ¿cómo las dejan? ¿Cómo quedarían? ¿Qué pasaría con esas ovejas o qué pasa? Por eso a veces se dispersan, porque no tienen una figura, un pastor con quien identificarse. Y otra vez volver el pastor a conocer a las ovejas y las ovejas otra vez volver a conocer al pastor. Identificarse en la enseñanza. Y usted sabe que cada pastor es diferente. ¿Sí o no? Sí. Y eso lo hacen en algunas iglesias. Entonces, no debe de operar de la manera que el mundo lo hace, las iglesias. Porque el gobierno es teocrático. ¿Cuántos dicen amén? Continúa diciendo el versículo 43. Sino que dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande. ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de Dios? El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Así que si usted quiere ser grande, tiene que ser servidor. Si usted quiere ser el cabeza en lugar del cabezón, tiene que ser el servidor en su hogar. Yo recuerdo una vez cuando estaba en Casa de Oración Estadio, yo ahí era el encargado de la alabanza, y recuerdo una vez, el pastor era Adrián Hernández. ¿Conocen a Adrián Hernández, el profe? Lo conocen como el profe. El pastor, profe Adrián, le dicen el profe, pero por profeta, porque también tiene ese don de profecía. No porque era el profesor. Ahora ya lo sabe. Entonces el profe, me acuerdo que una vez estábamos en una reunión así como la vamos a tener ahorita. Me acuerdo que me dijo, ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? Le dije, sí, amén, le dije, ¿no? Así como algunos gritaron aquí, amén, ¿no? Yo quiero ser grande. Ok, ¿me traes un vaso de agua, por favor? Dije, ah, caray, ok, ¿y eso qué significa, no? Yo me quedé así, ok. Y ya me dijo la escritura, ¿no? El que quiera ser grande entre vosotros será su servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿será qué? El siervo de todos. Así que, hermano, de seguro, ahora que vayamos a formarnos a la comida, ya nadie que se va a querer formar primero, ¿eh? No pasa, hermano, no tú. Y ahí se van a estar peleando, ¿verdad? Bueno, yo voy a llegar y les voy a decir con permiso. ¿Ah? Pero sí, el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, mis hermanos. Y luego continúa diciendo el versículo 45.
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesús no vino para ser servido, mis hermanos, sino para servir. Qué maravilloso es esto. El gran ejemplo que el Señor nos puso. Y saben, varones, a veces en casa no queremos ayudarle a las esposas ni a lavar los trastes, cuando el Señor nos puso el ejemplo. Tenemos que poner, mis hermanos, nosotros también el ejemplo en casa. Queremos que nuestros hijos sigan nuestros pasos, pongámosle el ejemplo a ellos, y sobre todo cuando son hijos varones. Ayudémosle a nuestras esposas, aunque sea a lavar nuestras garras, mis hermanos, del trabajo. Nuestro traste en el cual nosotros comemos. En gratitud, yo les he dicho a mis hijos, ¿saben qué? Por agradecimiento, agarre su plato, agarre su vaso, y aquí están mis hijos que no me van a dejar mentir. Les he dicho, agárrenlo y lávenlo. ¿Sí o no, hijos? Les he dicho eso. Que lo hagan es otra cosa. Pero se los digo. Y ya cuando veo que a veces lo hacen, pero cuando no lo hacen, digo, estos cabezones, ¿no? Pero yo me pongo y le ayudo a mi esposa a lavar los trastes. Me pongo y le ayudo a lavar mi ropa. Me pongo y le ayudo a hacer algunas cosas. ¿Sí o no, mi amor? Aquí está. Aquí están mis hijos, no me van a dejar mentir. Y así les va. No es cierto. Pero, varones, tenemos que ayudar en casa. ¿Queremos ser los siervos? ¿Queremos que nos atiendan como reyes? ¿Sí o no, varones? Ya nadie dijo nada, no, pues no se quiere comprometer, ¿verdad? Si quieren que los atiendan como reyes, pues ayuden a la reina del hogar. Ahí está, ya se comprometió uno acá. Ya te vio el Señor, hermano. Pero sí, tenemos que ayudarle a nuestras esposas. Sí, tenemos que poner ejemplo. ¿Sí o no, mis hermanos? Amén. Dice entonces el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Mire, yo he visto, las mujeres trabajan mucho en el hogar. Y a veces el marido llega y dice, ¿no has hecho nada? ¿Todo el día no has hecho nada? No has hecho nada. Quédate un día a hacer el quehacer. Intercambia un día, nada más un día. Intercambia tu trabajo por el trabajo en el hogar. Y veremos si no se hace nada. ¿Sí? Se hacen muchas cosas en el hogar. Apenas estás levantando y le tienes que hacer de desayunar a los hijos porque se van a ir a la escuela y al marido porque se va a ir al trabajo. Y luego tienes que empezar a recoger el tiradero que dejaste, tender las camas, ¿verdad? Tiene que preparar la comida, tiene que lavar la ropa, tiene que hacer varias cosas. Y luego, si tú eres de los que comen al mediodía y llegas a comer a la hora de lunch, tiene que preparar la comida, tiene que servir una vez más la comida, ¿verdad? Porque van a llegar también los hijos de la escuela, tiene que prepararles también la comida. Cuando llegan y escuchan comen, ¿verdad? La comida, y ahí dejan los trastes tirados, ¿no? Y otra vez la mujer tiene que lavar los trastes, ¿verdad? Tiene otra vez que recoger, ir por los hijos a la escuela, darles de comer, tiene que lavar los trastes una vez más, ¿verdad? Y ya apenas está terminando el tiempo o el día, cuando ya regresa el marido del trabajo, ya quiere de cenar, y los hijos también le están pidiendo, ¿qué vamos a comer? ¿Verdad? Le voy a dar un consejo. Cuando el hijo le pida a cada rato qué vamos a comer, usted dígale, ¿acaso yo traigo la cocina en la mano? No es cierto. ¿Qué vamos a comer? ¿No? Y los hijos a cada rato, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a comer? Oye, espérame, apenas estoy recogiendo los platos y ya quieres comer otra vez, ¿no? Y luego los ves flaquitos y piensas que no van a comer, pero no, son más dragones los flaquitos, ¿no? No se pellizquen, hermanos. Entonces, y la mujer es interminable su trabajo, ¿sí o no, varones? Y es interminable y no se les paga. No se les paga. A veces se enoja el marido porque no está lista la comida, o porque está fría, o porque está salada, o porque está caliente, o porque qué sé yo. Y la mujer tanto que se esforzó, y a veces nosotros somos malagradecidos, mis hermanos. Entonces, si tú quieres ser grande en el reino, mis hermanos, si quieres ser el primero, tienes que ser el siervo, tienes que ser el servidor. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Ya para concluir, mis hermanos, para acabar con esta masacre, no se crea. Ya para concluir, Jesucristo por quien y para quien fue creado todo el universo, mis hermanos, dejó su glorioso trono en el cielo para servir al hombre pecador. Él dejó su trono en el cielo para servir a nosotros los hombres que somos pecadores. Fíjense. Cristo no limitó su servicio a poderosos actos milagrosos solamente, tales como sanar a los enfermos, porque lo hizo, ¿sí o no? Resucitó a muertos también, ¿sí o no? No se limitó solamente a esos milagros, sino que se rebajó, mis hermanos, Jesucristo a las tareas más humildes. ¿Cuáles son estas? Lavar los pies de sus discípulos. Y sabe que esa labor de lavar los pies, nosotros decimos, lavar los pies, y en Semana Santa la representación y todo eso, y lo vemos como algo natural, pero ¿sabe que en esa época lavarle los pies le correspondía al esclavo de la casa? Si llegaba un visitante a una casa, a un domicilio en aquella época y en aquel lugar, el esclavo, si tenía un esclavo, le llamaba y le decía que le lavara los pies. Ese era un trabajo de esclavo, mis hermanos, de lavar los pies. Y Jesús se rebajó a ser como esclavo para lavarle los pies a sus discípulos. Mire, vea Juan 13:4. Juan 13:4. Juan 13:4. Ya estamos terminando, mis hermanos. Juan 13:4. ¿Lo tiene? Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto. Una vez más se quitó. Primero se despojó de su manto cuando estaba en el cielo y no se aferró a ser como Dios. ¿Se fija? Y ya cuando estaba en la tierra se despojó, se quitó de su manto, se quitó de su autoridad. Eso significa, se despojó de su autoridad y tomando una toalla, ¿verdad? Tomó una forma de siervo, se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a enjugarlos, es decir, a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, y eso que tomó su manto es de que volvió a tomar, o sea, se despojó de su manto y volvió a tomar su manto. Y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Versículo 13 dice, vosotros me llaman maestro y me llaman Señor. Y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies, les he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarle los pies, se deben de lavar los pies unos a los otros, dice. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Qué maravilloso, ¿no? Aquellos que buscan ser los últimos y los servidores de todos serán llamados primeros en el reino de los cielos. Amén. Jesucristo, mis hermanos, es el principal ejemplo en este principio. Él es el siervo escogido de Dios y su nombre será eternamente alabado por encima de todos los demás. Mire, antes de orar, yo quiero hacer algo. Todos los que son papás, pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie y si es posible, pasen aquí al frente porque queremos orar por usted. ¿Sí? Mire, teniendo este máximo ejemplo que Jesús nos dejó, pues queremos hacerles un regalo a todos los papás. Pásenle, todos los que son papás. Todos los que son papás, pásenles. Queremos hacerles un regalo. ¿Sí? Un regalo muy especial para ustedes, de parte de nuestro amado Señor. Y este regalo, mis hermanos, es el símbolo de nuestro compromiso delante de Él y de nuestra familia. ¿Sí? Así que, pues mis hermanos, vamos a tener que hacer a un lado, vamos a tener que recibir con humildad este regalo, ¿verdad? Porque tenemos que servir en amor a nuestro Dios primeramente, mis hermanos, y en segundo lugar debemos de servir a nuestro prójimo, que es nuestra esposa y son nuestros hijos. Así que, por favor, pasen y denle
el regalo que tenemos para ellos. Y si quieren abrirlo y quieren usarlo, lo pueden hacer. Si quieren ponérselo, si lo quieren usar, váyanlo poniendo. Lo demás no. Ajá. El gorro no, porque se despeinan, pero usen lo demás. Tenemos que hacer a un lado nuestro orgullo, mis hermanos. Ese es el símbolo de que estamos, eso es el compromiso que vamos a hacer delante de Dios, de servirle a Él y a nuestras esposas y a nuestros hijos. Nos da risa, mis hermanos, pero realmente eso fue lo que Jesús hizo. Eso fue lo que Jesús hizo cuando Él se despojó de su trono, se despojó de su manto real y Él se puso el mandil. Se puso el mandil para servirnos a nosotros que éramos pecadores. ¿Quiénes somos nosotros, mis hermanos, para no servirle a nuestra familia? Servirle a nuestra esposa, a nuestros hijos. Así que, hermanos, porten con orgullo, de verdad, con orgullo santo, este mandil, como símbolo de que vamos a servir a nuestra familia como Cristo nos sirvió a nosotros. ¿Qué les parece? Y si quieren pasar su familia para orar por su esposo, si están los hijos aquí presentes, pasen con sus papás. Los que no tengan sus hijos aquí, la esposa pase. Los que no tengan nadie que haya venido con ustedes, pues a otros hermanos, acérquense por favor a orar por nuestros hermanos. Vamos a orar por ellos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pásame el mío, mi amor. Sí, aviéntamelo. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú siempre nos pones el ejemplo. Tú eres nuestro máximo ejemplo, Señor. Y tú, Señor, siendo Dios, no te aferraste a ser como Dios, sino que te humillaste a ti mismo, Señor, tomando forma de siervo, y te hiciste semejante a los hombres, y viniste a este mundo para servir a un hombre, a una mujer, a una humanidad como nosotros que éramos pecadores. Y no solo eso, Señor, sino que fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, yo te ruego que bendigas a cada uno de estos varones, a cada uno de estos hermanos, que tú, Señor, les des la sabiduría, que les des la valentía, para que ellos puedan servir como tú serviste a tu iglesia, como tú serviste a la humanidad. Que también estos varones puedan servir a sus familias, que puedan ser varones de ejemplo, que puedan ser ejemplo para sus hijos, que puedan ellos ser luz a otros y que puedan ver en ellos, Señor, lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en sus vidas. Bendíceles, Señor, guárdales, llénales, dales más de ti, Señor, de tu amor, de tu gracia, Señor. Capacítales para que ellos puedan hacer la obra en la cual tú les has encomendado y que ellos puedan llegar a cumplir el propósito el cual tú tienes para cada uno de ellos. Pero el primero es servir a ti como nuestro Dios, y en segundo lugar a nuestro prójimo, a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de servirte y el privilegio que nos das de servir a mi familia, Señor, a mi esposa, a mis hijos. A partir de este momento, Señor, seremos varones comprometidos contigo
Y vamos a ayudar más en las labores del hogar, Señor, con los hijos, en casa. Y seremos, Señor, hombres verdaderos. Hombres que se identifican contigo, Señor. Porque tú pusiste el máximo ejemplo para cada uno de nosotros de cómo es que tenemos que servir, Señor. Y tenemos que servir en humildad, Señor, y en amor, porque tú así, Señor, nos diste ejemplo. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de estos varones esforzados y valientes que has puesto en este lugar, que has puesto en esta congregación, Señor. Y por aquellos que no pudieron venir el día de hoy, también oramos por ellos, Señor. Y por los que irás añadiendo, Señor, para que tú, Señor, les des también la sabiduría y la gracia de ser hombres de servicio, ser hombres, Señor, de verdad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un abrazo a su esposo, a su esposa, a sus papás, a su hermano que tiene ahí. Y le damos gracias al Señor. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Y ahorita nos organizamos para lo que sigue. Que el Señor le bendiga.